Hola a todos. El tema de este día es farmacología en enfermería, biofarmacia y administración de errores en la medicación. Bueno, vamos a iniciar. La farmacología, como ya hemos visto en clases previas, es la ciencia que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en el organismo. Ahora introduciremos un nuevo término que es biofarmacia. Biofarmacia son las formas de presentación de un fármaco. Ya en clases previas habíamos visto conceptos de farmacocinética como liberación, absorción, distribución, excreción y la farmacodinámica, que son los procesos moleculares y bioquímicos que realiza el fármaco en el organismo. Entonces, esto ya lo vimos y ya no lo vamos a repetir. Vamos a enfocarnos en la biofarmacia, que es la presentación de los fármacos. Vamos a empezar con los aerosoles. Los aerosoles son sustancias en dispersión que requieren de un nebulizador para ser administradas en el paciente. Hay atomizadores para dar medicamento que debe ser inhalado y también para el paciente que se le dificulta sincronizar la inhalación con el disparo, pues tenemos la nebulización, donde es un compresor básicamente donde el medicamento se nebuliza en una fase acuosa, o sea, es como un líquido, y de esta manera el paciente lo puede inhalar. Esto es muy adecuado para utilizarse en niños o como ya habíamos dicho, en pacientes que no pueden sincronizar el disparo del atomizador con la inhalación. Eh, Pasamos a las cápsulas. Las cápsulas se van a caracterizar porque tienen una envoltura de gelatina. En su interior puede tener un líquido o puede tener microgránulos de liberación prolongada. Vienen los comprimidos o tabletas que son la sustancia activa y con su vehículo, porque a veces son cantidades muy pequeñas, necesitamos hacerlas un poquito más grandes. Y bien, por lo general son polvos que vienen comprimidos, pero se llaman comprimidos, en un pequeño volumen. De, Varía, depende de la cantidad del gramaje que tenga el medicamento. Las grajeas son medicamentos que vienen recubiertos con una capa resistente al jugo gástrico. La idea de esto es que se disuelvan más abajo, o sea, en el intestino. Estos medicamentos no deben ser masticados. Estos probablemente sí se pueden desbaratar para dárselos al paciente que no los puede deglutir, pero estos no, definitivamente deben ser deglutidos porque deben de pasar intactos el estómago y liberar su contenido en el intestino. Las gotas son soluciones isotónicas para aplicación local. Hay gotas nasales, hay gotas ópticas para aplicarse en el oído y hay gotas oftálmicas. Las inyecciones son soluciones estériles para aplicación parenteral. La vía parenteral incluye todo lo que se debe poner a través de una jeringa y aguja. Entonces son vías subcutáneas, endovenosa o intravenosa e intramuscular. Obviamente la solución debe ser estéril, si no se ocasionaría una infección. Más adelante vamos a hablar de esto. Mm, Los jarabes, que son fármacos disueltos en sustancias líquidas azucaradas de sabor agradable. Los jarabes se utilizan mucho en pacientes pediátricos porque tienen precisamente un sabor agradable, son dulces además. Entonces, eso es un jarabe. Los óvulos son fármacos disueltos en glicerina para uso vaginal, que es la forma de dar medicamentos tópicos, o sea, como si fueran aplicados, untados, pero vía vaginal. Entonces, aquí la característica principal es que el fármaco viene disuelto en glicerina. Las pastas son sustancias pulverulentas, o sea, polvos, eh, que vienen disueltas en vehículos untuosos u oleosos. El ejemplo clásico es el óxido de zinc o pasta de lazar, que es una pasta protectora. Los polvos son fármacos que también vienen en forma pulverulenta, pero estos deben de mezclarse o ingerirse en agua. Hay varios tipos de fármacos que vienen del polvo, se disuelve en agua y se debe de ingerir de esta manera. Las pomadas son sustancias con base oleosa
que puede ser vaselina o lanolina, y son para aplicación tópica. Se absorben a través de la piel. Es más fácil que un vehículo en una base oleosa, más que un medicamento en una base oleosa, se absorba a través de la piel. Y los supositorios también son fármacos disueltos en glicerina para uso vaginal o bien para uso rectal, por vía rectal. Ya habíamos visto en farmacocinética que hay factores que modifican el metabolismo de los fármacos. Por ejemplo, los factores fisiológicos vienen incluida la edad. Por ejemplo, hay diferencias muy marcadas entre el medicamento que se les aplica a recién nacidos contra el medicamento que se aplica en personas de la tercera edad. Diferencias genéticas, ¿por qué? Porque si genéticamente se carece de ciertas enzimas, se va a degradar el medicamento más lentamente, se va a metabolizar más lentamente, o bien no se va a metabolizar, o se va a metabolizar excesivamente. El embarazo disminuye el metabolismo, por lo cual hay ciertos medicamentos que pueden tener toxicidad sobre el feto y la madre, entonces están contraindicados en embarazo y lactancia. Depende de las patologías también. Si el paciente tiene insuficiencia hepática, insuficiencia renal, ya vimos en la clase previa que estas son las dos principales vías de excreción. Entonces, un medicamento que se degrade por cualquiera de estas dos vías o se excrete por cualquiera de estas dos vías, puede tender a acumularse. Puede ser que necesite ser espaciado más, no solo horas, sino a veces días, o bien que sea completamente contraindicado. Y vamos a agregar este término, iatrogenia. Iatrogenia es daño ocasionado por un miembro del equipo de salud. Puede ser accidental o puede ser esperada. Por ejemplo, hay medicamentos que ya sabemos que van a dar cierto efecto secundario. Por ejemplo, las quimioterapias que producen pérdida del cabello, ¿verdad? Entonces, también hay medicamentos que están contraindicados y pueden darse inadvertidamente juntos, entonces ya estamos cometiendo iatrogenia. Entonces recuerden este término porque se va a estar utilizando con cierta frecuencia. ¿Con qué objeto administramos medicamentos? ¿Cuál es el objetivo que queremos cumplir? Bueno, primero que nada, curar la enfermedad, ¿verdad? Siempre eh, que damos un medicamentos para tratar de remediar un problema. Los medicamentos deben ser indicados de acuerdo a los problemas. Eh, También se usan para prevenir la enfermedad y el ejemplo clásico son las vacunas. Se aplica una vacuna para prevenir cierta enfermedad. Las vacunas son muy específicas. Eh, Se tiene que indicar la vacuna que va a prevenir la enfermedad que queremos prevenir. A veces nos ayudan al diagnóstico, por ejemplo, en radiología, en rayos X, los medios de contraste que se administran, ya sea por vía oral, por vía intravenosa, por vía rectal, a través de un enema, nos ayudan a clarificar el diagnóstico de un paciente. A veces el medicamento es paliativo, por ejemplo, mitigar los efectos de una enfermedad o el dolor, ¿verdad? Medicamento para pacientes con cáncer muy avanzados, cánceres terminales que tienen mucho dolor y que van a tener eventualmente un desenlace fatal. Bueno, pues días, semanas o meses que les queden de vida, pues se les aplica un medicamento paliativo para mitigar los efectos del dolor. Algunos medicamentos promueven la restauración, son cicatrizantes, se utilizan mucho en piel, en postquirúrgicos, o a veces proveen nutrientes, y el ejemplo clásico es la alimentación parenteral o incluso la alimentación enteral que se da por sonda, ¿verdad? Para mejorar la nutrición, el estado nutricional del paciente. Los fármacos pueden administrarse por vía enteral, por vía parenteral y por otras vías. Por vía enteral, entero quiere decir intestino, o sea, va a haber una absorción a nivel intestinal o bien en algún lugar del tubo digestivo. Entonces, la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal.
Más adelante las vamos a ver en detalle. La vía parenteral incluye a la vía intravenosa, la intramuscular, la subcutánea y la intradérmica. Y otras vías pueden ser la inhalatoria, la vaginal, la oftálmica, la tópica y la intratecal. Los medicamentos que se administran intratecal se administran a través de punción lumbar hacia el espacio subaracnoideo, que es por donde corre el líquido cefalorraquídeo. Esta vía es muy utilizada, por ejemplo, en oncología. Los pacientes con leucemia, por ejemplo, hay que ponerles quimioterapia intratecal, precisamente porque muchos medicamentos no penetran la barrera hematoencefálica. Entonces, la forma de hacer llegar el medicamento al sistema nervioso central es a través de una punción y aplicar el medicamento directamente al espacio subaracnoideo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la vía oral. Las ventajas de dar medicamentos por esta vía es que es una vía económica, es cómoda y la mayoría de las veces no causa temor ni ansiedad. Las desventajas es que la absorción de estos medicamentos es lenta. Incluso el efecto puede tardar hasta 72 horas en que veamos el efecto. No es posible dar medicamentos en pacientes inconscientes o que hayan sido anestesiados en forma general, a menos que sea a través de una sonda. Existe el riesgo de broncoaspiración, igual no es posible en pacientes con vómito. Otra cosa que no está aquí es los pacientes que no saben deglutir tabletas, pastillas. No hay problema con los jarabes. Normalmente los jarabes sí se los pueden tomar las suspensiones, pero hay pacientes, aunque sean adultos, que definitivamente no saben tomar tabletas ni pastillas. Entonces, esto puede ser un problema, aunque se puede dar en un momento dado triturado, si es que el medicamento puede ser triturado, o bien dar en forma de solución o suspensión. La vía rectal es económica, la absorción es irregular, es más conveniente para niños o pacientes inconscientes. Las desventajas es que es incómodo, sobre todo en adultos. Las presentaciones que hay en el mercado básicamente son para uso pediátrico. La dosis que trae los supositorios son específicamente para niños. Si hubiera que aplicarle a un adulto por esta vía, pues se tendría que usar 3 o hasta 4 supositorios. Entonces es incómodo por eso. Además, al paciente adulto, pues siempre hay que pedirle autorización para poder utilizar esta vía, hay que explicarle y si él da su autorización, pues se le aplica el medicamento. La vía sublingual también está clasificada entre las vías enterales, por eso les decía, en cualquier lugar del tubo digestivo puede haber absorción. Es de absorción rápida, el efecto rápido es económico, no le genera ansiedad ni temor al paciente. Las desventajas son las mismas desventajas de la vía oral, o sea, el paciente tiene que estar consciente para que pueda detener la tableta abajo de la lengua y obviamente como la absorción en el plexo sublingual es más rápido, el efecto adverso pudiera ser más rápido. Hay medicamentos que se utilizan por esta vía, el ejemplo clásico es la nitroglicerina, que se usa para pacientes que tienen isquemia cardíaca para aliviar rápidamente el dolor precordial y también pueden utilizar, hay ciertos analgésicos, el ketorolaco, ustedes cuando hicieron su tabla comparativa, algunos anotaron precisamente el ketorolaco sublingual. La vía parenteral, que ya habíamos quedado que se divide en intramuscular, subcutánea, intradérmica e intravenosa, pues en general siempre requiere una correcta aplicación. Se requiere una técnica de aplicación correcta y eso ustedes lo van a aprender en el transcurso de la carrera. ¿Verdad? La forma en que debe entrar la aguja, a qué profundidad, con qué ángulo. Pues esa es la diferencia entre las vías intramuscular, subcutánea e intradérmica. La vía intravenosa tiene la característica de que sus efectos son más rápidos
Y ustedes mismos ya saben que cuando se da un medicamento por vía intravenoso, pues el paso que nos brincamos es la absorción. No hay absorción porque directamente estamos introduciendo el medicamento a la vía, al sistema vascular. Obviamente requiere técnica especializada en su aplicación y también puede tener más riesgo de efectos adversos porque el efecto es inmediato muchas veces. En relación a las otras vías, bueno, aquí siempre existe el riesgo de lesión de músculo, nervio o hueso, por eso se requiere una técnica correcta de aplicación. La vía subcutánea requiere también de personal calificado y con experiencia, y la vía intradérmica pues puede producir celulitis si no se hace una adecuada técnica de asepsia y antisepsia. La celulitis es una infección del tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Entonces, cuidado, pues todas las vías tienen sus complicaciones si no se aplica adecuadamente el medicamento. Mm, Tiene varias problemitas. Primero, genera dolor mínimo, pero genera dolor, y como nosotros no podemos medir el dolor, sino que es muy subjetivo y el paciente nos informa de él, pues hay gente que puede decir, a mí me duele muchísimo y le tenemos que creer. Hay personas que pueden decir, no, a mí no me dolió en absoluto y pues qué bueno, ¿verdad? Pero, o sea, es muy subjetivo eso. Requieren la asepsia de la zona, o sea, limpiado de la zona. Requiere personal calificado y con experiencia. Eh, las vías de reacción y los efectos son rápidos, entonces no podemos descuidar al paciente que se le aplique un medicamento parenteral. Hay que quedarnos ahí unos minutos, ¿verdad? Para ver si no desarrolla un efecto secundario, una anafilaxia. Eh, Hay mayor incidencia de efectos adversos. Hay personas que les genera ansiedad, miedo, temor, niños y adultos, ¿eh? A los niños por lo general les dan miedo las inyecciones, y a los adultos, aunque no lo crean, hay adultos que también les da mucho miedo que los inyecten, ¿no? Sobre todo si son hombres, ¿no? Los hombres son como más llorones, ¿verdad? Y requiere uso de material estéril, todo. Actualmente hay que ponerse guantes para poner medicamentos por esta vía. Eh, Se requiere aguja y jeringa estéril, ¿verdad? Una adecuada técnica de limpieza de las zonas, lo que se llama asepsia. Entonces, en general es más complicado aplicar medicamentos por esta vía. Eh, los medicamentos parenterales son muy delicados, entonces hay que tener seguridad en su preparación y hay una serie de pasos que hay que llevar a cabo. Primero es el lavado de manos. Segundo, revisar la orden médica, que sea el medicamento adecuado, que se utilice la vía correcta. No se pueden poner medicamentos, por ejemplo, intramusculares vía intravenosa, porque los vehículos que traen pueden causar efectos secundarios, incluso la muerte. Entonces, lo que es intravenoso, lo que es intramuscular es intramuscular. No se deben de administrar medicamentos alterados, hay que hacer asepsia previa a la región, hay que utilizar el material correcto, la jeringa correcta con la aguja correcta. Siempre debemos revisar la fecha caducidad del medicamento que vamos a introducir. Hay que dar una preparación psicológica al paciente, explicarle qué se le va a hacer. Los niños cuando ya entienden hay que explicarles también, los adultos pues también. Debemos de conocer las contraindicaciones y los efectos secundarios que pudiera tener ese medicamento. Hay que purgar la jeringa. Purgar la jeringa quiere decir sacar el aire y utilizar la técnica correcta según la vía parenteral que se vaya a usar: subcutánea, subdérmica, intramuscular, intravenosa. Entonces es algo que debe de hacerse correctamente y existen muchos errores en esto. Más adelante los vamos a ver. Eh, Cualquier medicamento que se le aplique a un paciente, nosotros debemos de verificar los correctos, los correctos en la aplicación. Vamos a empezar por aquí. Primero, que el medicamento se le esté dando al paciente correcto.
Segundo, que sea la vía correcta, ¿verdad? Si es intravenoso, intravenoso, si es intramuscular, intramuscular, si es subdérmico, subdérmico, a la hora que está especificado que se le debe dar, a la hora correcta, que sea el medicamento correcto, que sea la dosis correcta. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en los niños, registrar correctamente en el expediente e informar correctamente, sobre todo en los cambios de turno. Y en el caso de las vías parenterales, que se aplique en el sitio correcto. Por ejemplo, no sé si sabían ustedes, probablemente sí, pero los pacientes que se aplican insulina, si se la aplican subcutáneo, hay que estar rotando los sitios. No se debe poner dos veces en el mismo lugar. Hay que estar rotando los sitios. Hay incluso mapas especiales para que el paciente vaya ahí tachando dónde se puso y no repetir, de tal manera que le tocan el mismo lugar como 30 días después. Entonces hay que estar al pendiente del sitio correcto de aplicación. Eh, Errores, bueno, hay muchos errores en la administración. Un error es cualquier acontecimiento que puede ser evitable, ya sea en la dosis del medicamento que recibe el paciente, que puede diferir de la recetada por quien la indica o lo que establecen las políticas y procedimientos del hospital. Entonces, hay muchos errores y ahorita vamos a ver cuáles son esos errores. Por ejemplo, no se administra el medicamento recetado, no se le dio al paciente, entonces, ¿cómo se va a aliviar? O bien se le administra un medicamento que no se le recetó, o bien se le administra el medicamento a un paciente equivocado. No era el de la cama 101, era el de la cama 103, y bueno, ya se le dio algo que no se le debía haber dado. O se administra un medicamento o un líquido intravenoso equivocado, muy grave. Se administra una dosis o una potencia equivocada, o se administra una forma farmacéutica equivocada, lo que decíamos hace rato, el que era intravenoso se le puso intramuscular, o el que era intramuscular se le puso intravenoso. O sea, es muy grave, pudiera parecer un chiste, pero es muy grave. A mí me ha tocado, una vez supe de un caso de un paciente que se le administró el medicamento, la alimentación que se le iba a dar enteral, o sea, se le iba a poner una sonda, se iba a poner en el intestino, se le administró por vía intravenosa. Obviamente, la persona falleció. Entonces, esos son errores muy graves. La vía de administración equivocada, lo que decíamos hace rato, entre lo intravenoso y lo intramuscular. La duración equivocada del tratamiento, sobre todo en los pacientes que ya tienen varios días internados, hay que llevar cuenta de los días que se les aplica el medicamento. Hay medicamentos que después de ciertos días de estarse aplicando pueden causar toxicidad. Hay que vigilar que la preparación de la dosis sea adecuada, que la técnica de administración sea incorrecta. Si es incorrecta, pues va a haber problemas también. Que se le administre un medicamento a un paciente con una alergia conocida. Por eso, todos los expedientes deben de tener una etiqueta enfrente cuando el paciente sea alérgico al medicamento y se le pone alérgico a penicilina, alérgico a cefalosporinas, alérgico a sulfas, lo que sea, y siempre hay que estar vigilando que el medicamento que se le haya puesto no pertenezca a una de esas familias de medicamentos a las cuales el paciente es alérgico. O se administra un fármaco en horas incorrectas, no se debe de poner. Un ejemplo clásico es no se le debe dar un diurético a un paciente en la noche, sino a la noche va a estar levantándose a orinar. Los diuréticos se dan por la mañana. O si utiliza un material equivocado durante la administración del fármaco. También hay que tener en cuenta eso, hay que tener preparado todo el medicamento en forma adecuada. Puede haber errores por etiquetado y envasado del medicamento o por uso inapropiado, por usar abreviaturas también. O sea, los medicamentos nunca deben ser abreviados para evitar este tipo de errores, porque no se sabe interpretar la prescripción. Si hay duda, es mejor ir a preguntar.
¿verdad? A veces, sobre todo si se escriben manuscritas, puede quedar puede haber un error por la interpretación. Error por omisión es no se le aplicó el medicamento. Error por imprudencia, una persona no autorizada o no entrenada en aplicar el medicamento lo aplicó. Que se le administre medicamento no prescrito al paciente, igual por un error. Se le dé una dosis equivocada, ya sea una dosis mayor o una dosis menor, y aquí sí depende esto mucho de ustedes, porque la indicación médica va a ser aplicar tantos miligramos, ejemplo, aplicar 300 miligramos cada 8 horas, y ustedes tienen que hacer las conversiones para ajustar la dosis para este paciente, o bien errores de ortografía o fonética cuando sean órdenes telefónicas, aunque esto ya tiende a caer en desuso. Las órdenes médicas siempre deben ser escritas y deben ser escritas con letra legible, con buena ortografía, o bien hacerlo a través de una computadora y que quede impreso, precisamente para evitar este tipo de errores que, aunque puede parecer una broma, pero son relativamente frecuentes. Y bueno, esta es nuestra clase de hoy, es una clase de biofarmacia.